Tú eres la señorita parlante. Okay. Ya, lo que quiero que hagamos es que si quieren aprender insulinoterapia, la única manera es que practiquemos. Entonces tenemos que hacer esto lo más práctico posible, para lo cual le pedí a Cristian que contara el caso. No era necesario que hiciera un PowerPoint, pero ya que lo hizo, mejor todavía. Y la idea es que le preguntemos todas las cosas que se nos ocurran que puedan influir en el tratamiento que le vamos a dar, y vamos a tratar de centralizarnos en la insulinoterapia. ¿De acuerdo? Y yo les voy a ir preguntando algunas cosas y quiero que por favor tengan toda la libertad de preguntar y aclarar las dudas, y si no entienden bien, volvemos atrás. La cosa es que todos tienen que salir de aquí pudiendo planificar una insulinoterapia en un paciente. Ya, Cristian. Creo que se fue. Ahí está de nuevo. ¿Lo leo? Yo creo. Sería Ya, bueno. ¿se escucha bien? Sí, mi internet no está tan estable. Ya, yo escucho perfecto. Ya, ok. Entonces, presentación de caso. Paciente sexo masculino, 47 años, sin antecedentes conocidos, sin controles médicos. El día 19 del 10 del 20, a las 8 horas aproximadamente, inicia súbitamente un dolor abdominal epigástrico irradiado en cinturón de intensidad máxima en pocos minutos. Un EVA 10 de 10, sin presentar vómitos ni diarrea, sin fiebre, cefalea ni dolor torácico opresivo. Sin disnea, con tope inspiratorio, con dolor invalidante constante. Consulta en Miraflores a las 14 horas de ese día. Taquicárdico, sin fiebre, hipertenso. Se realiza un electrocardiograma que se aprecia sin signos de isquemia y en ritmo sinusal. Se realizan exámenes y se deriva a SUA del Hospital Enríquez Aravena por sospecha de pancreatitis. Ingresa SUA, vigil, reactivo, quejumbroso, taquicárdico. Al examen físico, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una frecuencia cardíaca de 105 por minuto, una presión arterial normal, vigil, cooperador, orientado. Tiene un peso de 98.3 kilogramos, una altura de 1.75 metros, un llene capilar menor a 2 segundos, mucosas hidratadas, sin lesiones, yugulares planas, cardio, ritmo regular, 2 tiempos, sin soplo, murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados, abdomen sin ruidos interiores, con dolor difuso a la palpación abdominal, mayor en epigástrico. Las extremidades inferiores están sin edema, sin signos de TBP. Exámenes del consultorio. Bueno, está bien. Amilasa, 1808. Lipasa, 6890. Triglicéridos, 8770. No sé aquí cómo lo voy leyendo, doctora. ¿Completo o...? ¿Quién quiere analizar los gases arteriales? Yo quiero. Ya, muy bien, eso, esa actitud. Ya, vamos. Ya, primero voy a ver el pH que está en 7,3, o sea, 7,39, que está dentro del rango. Ya, Ahora voy a ver el bicarbonato que está en 19,9, que está abajo. ya, Y el CO2 en 32,3, que igual está como en el borde inferior normal. Tiene un exceso ya, de bases de menos 3,3. Y ya, entonces sería como, yo creo que es un trastorno mixto, pero no estoy segura. ya. Un trastorno mixto. Ya, en primer lugar, no tiene una acidemia, ¿cierto? Porque el pH está normal. Y a pesar de que eso es una forma de expresarlo medio extraña, significa que el pH está normal y está compensándose de alguna manera. O está todo normal o hay un trastorno mixto. Siempre que el pH esté en rango normal, o está realmente todo normal, o de alguna manera se está compensando. Y para que se esté compensando tiene que haber un trastorno mixto, no hay otra alternativa,
porque si no tendríamos alcalosis o acidosis. Es muy simple. Entonces, después de eso vamos a mirar, tal como tú lo hiciste súper bien, bicarbonato. El bicarbonato está normal bajo. O sea, casi normal, pero está bajo. Y la respuesta fisiológica a la disminución del bicarbonato es la polipnea y la eliminación de CO2, ¿cierto? Y en este paciente tiene eso, tiene una disminución de la PCO2, lo cual hace que está compensando, o sea, tiene una acidosis metabólica, ¿cierto? Esta acidosis metabólica, solamente uno sabe que es una acidosis y sabe que es metabólica porque el bicarbonato está bajo y está compensando con hiperventilación. Así que sí es un trastorno mixto porque tiene una, ¿cómo se llama lo que tiene respiratorio? Con el CO2 bajo. Alcalosis. Una alcalosis respiratoria, una acidosis metabólica. Y lo compensa, la sumatoria de esto te da un pH casi normal. Así que muy bien. Entonces tenía un paciente que tenía un hombre joven que consulta por dolor abdominal, ¿cierto? Que no tiene vómito ni diarrea y que tiene una acidosis metabólica no severa, pero tiene una lipasa y amilasa elevadas en rango de pancreatitis y también tiene una triglicéridos elevada. Ya, sigue nomás, Cristian. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Ya. No por mi parte. Bien. Aquí tenemos algunas otras cosas. ¿A alguien le llama la atención alguna otra cosa que apoye o esté en contra del diagnóstico? Uy, los triglicéridos. ¿Ya? ¿Qué tienen los triglicéridos? Están muy altos. Estaban en 8.000 antes, así que ahora están bajos. Pero igual están altos. O sea, supongo que a la paciente la tienen que haber dejado como en régimen cero o algo así, me imagino. Porque eso hace que bajen como muy rápido los triglicéridos. Exacto. Bueno, como le diagnosticaba una pancreatitis y estaba con dolor abdominal, dudo que haya comido el individuo. Y esto es a las 11:45. Así que a lo mejor es al otro día. ¿Son del otro día, Cristiano, no? Estos exámenes. Porque habías puesto que consultó en Miraflores a las 2 de la tarde. Sí, probablemente el otro día, de la urgencia. Ya. Y fíjense la PCR que tiene. ¿Sí? La Apoya, lipasa, ¿sí? ¿Qué les parece la PCR? apoya el diagnóstico de una pancreatitis. Ya, perfecto. ¿Y qué otra cosa podría tener si tu pancreatitis? No sé si va a como la pregunta, pero compromiso como de otros órganos. Por ejemplo, la función renal pudo haberse deteriorado. Ya, perfecto. Así que siempre tenemos que pedirle, ¿cierto? ¿Qué más? Hepáticas también, las Función pruebas hepáticas. hepática, muy bien. Así que también tenemos que verificarlo. Y acompañando las pancreatitis, especialmente cuando son necrohemorrágicas y cuando hay saponificación, se produce precipitación de calcio, así que puede haber hipocalcemias graves. Así que siempre calcio. De hecho, en este paciente tiene un calcio de 7,7, así que es concordante con una pancreatitis por hipertrigliceridemia. Doctora, una consulta. ¿La hipocalcemia se produce como en todas las pancreatitis o en pancreatitis como En alitiágica? general, en todas las pancreatitis, en cuadros inflamatorios graves puede haber una hipocalcemia muy poco significativa, pero puede existir como respuesta ventilatoria al trastorno ácido base. Pero en las pancreatitis por hipertrigliceridemia, cuya patogenia no se conoce bien, pero se sabe que se produce una saponificación de los triglicéridos en el tejido pancreático. Hay hipocalcemia porque como cofactor de la saponificación se precipita calcio. Así que pueden haber hipocalcemia significativa. Ya, y entonces seguimos con el diagnóstico de pancreatitis, ¿cierto? ¿Y es Sí, una pancreatitis de qué causa?
hipertrigliceridemia. Ya, hipertrigliceridemia. ¿Y por qué sabemos que hipertrigliceridemia? Porque hay más de 1000 triglicéridos. Ya, y todos los pacientes que tienen más de 1000 triglicéridos tienen pancreatitis. Yo creo que no, pero no sé la verdad. Pero podría ser igual como No, una causa mixta, si es que viéramos si es que hay litiasis. ya, lo que sucede es que aquí tenemos un par de problemas. Uno, porque no sabemos si hay litiasis y hay una litiasis que explique una pancreatitis, por ejemplo, que tenga una coledocolitiasis con dilatación de la vía biliar o del conducto pancreático, uno podría asumir que esta es la causa, aun cuando tenga hipertrigliceridemia. Hay mucha gente que anda por la calle con triglicéridos de 1000, 2000 y no tiene no tiene pancreatitis. Hay una relación directa entre la concentración de triglicéridos y la incidencia de pancreatitis. Y en nuestro país esto es baja en la probabilidad de hacer una pancreatitis por triglicéridos, ya que la coledocolitiasis y la colelitiasis es muy frecuente. Pero en otros países las pancreatitis son por hipertrigliceridemia, especialmente de lo que tenemos más información que es de Europa y Estados Unidos. Me refiero a que nosotros tenemos el switch al revés porque tenemos mucha colelitiasis, pero es por eso. Epidemiológicamente hablando, a uno no se le ocurre muy frecuentemente que alguien tenga una pancreatitis por triglicéridos altos. Pero, ¿qué otra cosa puede producir una hipertrigliceridemia significativa? La respuesta, en realidad, el paciente puede tener una pancreatitis por triglicéridos y por colelitiasis sí puede ser, pero es poco frecuente que hayan dos causas para una misma condición. Así que lo más probable es que si tiene cálculos que están enclavados en la vía biliar, esa sea la causa de la pancreatitis. Entonces a todos los pacientes le hacemos una eco, siempre, eco abdominal. Bueno, este paciente no tenía signos de litiasis, ¿cierto? Ya, todo paciente que tiene una pancreatitis merece una glicemia, porque esa es la otra cosa que la hipertrigliceridemia produce. Puede ser secundaria a una hiperglicemia significativa o una diabetes propiamente tal. Así que, ¿y este paciente no tenía glicemia? Todavía no vi ninguna. Ay, ¿No? sí, ingresó con glicemia de 200, Ya. más de 200. Ya, entonces, y este paciente ingresó con glicemia de 200, ¿y por qué? Este no es un paso pancreatitis, ni de hipertrigliceridemia, pero podemos hablar de después. Pero para centrarnos un poco, si un paciente tiene una glicemia más de 200 y si tiene síntomas de diabetes, síntomas característicos, tiene diabetes, pero este paciente, ¿qué criterios cumple para decir que tiene diabetes? Ah, está haciendo trampa, Cristian. Ya, bueno, esto es muy importante lo que está escribiendo Cristian aquí, porque si un paciente llega con 200, lo único que uno puede decir es que la glicemia no está normal. Porque una persona puede ingresar por una pancreatitis o por una neumonía, por cualquier cosa con glicemias altas y no ser diabético. Entonces me va a decir, pero mira la hemoglobina glicosilada que tiene. Sí, pero eso no es criterio diagnóstico. Es cierto que el hecho de que alguien tenga una hemoglobina glicosilada alta hace más probable que tenga hiperglicemia crónica. Eso sí es cierto, eso está súper demostrado. Pero en nuestro país este no es un criterio de diabetes, de manera de que con síntomas clásicos, poliuria, polifagia, baja peso, con una glicemia más de 200 es criterio de diagnóstico. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? No, sí. Pero ¿por qué este paciente
le dejaron una bomba de insulina. Como manejo de la hipertrigliceridemia. Ya, no como manejo de la hiperglicemia, ¿o sí? No, o sea, yo creo que por la hipertrigliceridemia. Por la hipertrigliceridemia. ¿Todos están de acuerdo o creen que la bomba se la pusieron por la hiperglicemia? Porque igual una hiperglicemia no se maneja con insulina como al comienzo. ¿Ya? ¿Puedes volver atrás, Cristian? Gracias. Si llega un paciente con dolor abdominal y le hago una glicemia y tiene 200 y me dice, me tomo una Coca-Cola de 2 litros entero, la dejo en mi velador y tengo tanta sed, por eso tomo tanta Coca-Cola y orino un montón y he bajado como 10 kilos de peso en el último tiempo. ¿Tengo diabetes o no? Sí. Tengo diabetes. Y si yo ingresé por una pancreatitis y tengo diabetes, ¿cuál es mi tratamiento? El de la pancreatitis y el de la diabetes. Ya, sí. Si yo tuviera una pancreatitis litiásica, para no confundir las cosas aquí, ¿cuál es mi tratamiento? Y ahí sí manejaría con insulina la hiperglicemia. Ya, a ver, primero, todo paciente que ingresa, que cumple con los criterios para usar insulina, que tiene hiperglicemia, debe ser manejado con insulina. En el hospital y en forma intrahospitalaria nosotros no usamos ningún tipo de hipoglicemiante oral. Por ahora ninguno. A lo mejor el próximo año aceptaremos alguno que está en revisión aún, pero por ahora no. Ninguno. Y si el paciente está sin ningún hipoglicemiante oral o es la primera vez que lo diagnosticamos, tenemos que insulinizarlo. Y la respuesta es siempre, y la pregunta es siempre, y la respuesta es sí, siempre. Siempre hay que insulinizarlos completamente. ¿Y cómo lo insulinizamos? O sea, ¿cómo les damos insulina? Si el paciente está comiendo, tiene una neumonía, pero puede comer y por lo tanto está alimentándose, hace sus comidas, yo puedo usar insulina NPH como basal y dejarle insulina regular, la cristalina, antes de las comidas. Es decir, hacer un basal prandial, así se llama. Basal, yo le dejo insulina para todo el día que emula la concentración de insulina que una persona produce durante las 24/7 y le coloco prandial, no son bolos, es prandial. Yo lo que le estoy colocando es insulina suficiente para metabolizar lo que come. ¿Comprenden? Pero si el paciente no está comiendo, entra en la clasificación individuo que no come. ¿Por qué le voy a poner bolos de insulina? O le voy a dejar insulina cristalina antes de las comidas que no tiene comida. Si yo hago eso, el paciente le va a bajar la glicemia, le va a subir, le va a bajar, le va a subir, y así va a estar todo el día. Y eso no es lo que queremos que tenga glicemia estable, porque las hiperglicemias están relacionadas con mayor riesgo de complicaciones y morbilidad, y las hipoglicemias también con mayor complicación. Todo paciente que ingresa y que tiene 2 glicemias, más de 180, no dije 120, no dije 140, dije 180 miligramos por decilitro en hemoglucotés o sangre venosa seguidas, tiene indicación de insulinoterapia. ¿Cuántos pacientes de los que tienen hoy día hospitalizados cumplen con ese criterio? ¿Cuántos? Porque lo que hacen habitualmente es háganle seguimiento con hemoglucotés y le dejan un esquema de insulina. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Isidora Paz, ¿sí o no? Sí. Sí. Y resulta que eso significa que la enfermera haga lo que quiera, o enfermero, haga lo que quiera. Porque no le estoy diciendo, solo si tiene más de 180 empiezo la insulinoterapia, ¿comprenden? Sino que le dejan un esquema desde el principio. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque están sobretratando pacientes que están con glicemia de 140 o 150 o 160 o 170 que no tienen indicación de tratamiento con insulina. Escúchenme bien, no tienen indicación aquí ni en ninguna parte del mundo.
¿sí? Distinto es que si ya partí con tratamiento, porque cumplía con el criterio de tener 2 hemoglucotés mayor de 180, le dejé tratamiento y ahí le dejo una dosis ajustada de insulina regular, además de la NPH. Entonces, en este paciente, y voy a ir a explicar eso enseguida, en este paciente que, como por su patología de base, por tener una pancreatitis, lo voy a dejar en ayunas, no puede comer, ¿cierto? No puede comer hasta que se le pase el dolor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Con el criterio, no puedo usar insulina subcutánea. Tengo que usar insulina en bomba. Así que la insulina en bomba no es porque el paciente esté con pancreatitis, es porque no puede comer. Y como no puede comer, tiene que usar insulina en infusión continua, ya que porque mi ayuna es infusión continua. ¿Sí? No estoy diciendo que no lo pueda hidratar, no estoy diciendo que no le pueda dar glucosa endovenosa, estoy diciendo que no puede comer comida. ¿Ya? Si la insulina subcutánea es solamente cuando el paciente come. Si yo dejé al paciente en ayuna, no pueden usar este esquema. Porque este esquema supone la administración de la insulina para que emule la condición de alimentación de un humano estándar. ¿Comprende? Entonces no pueden usar un esquema de alimentación en una persona que está en ayuna. Porque en ayuna nosotros no producimos insulina porque no aumenta el ATP en nuestro intestino. Estamos produciendo todo el día una cantidad parejita de insulina todo el día, ¿ya? Y eso es lo que tratamos de hacer con la bomba. ¿Cómo se hace con la bomba? Les voy a explicar en otro momento lo de la bomba. No, les voy a explicar un poquito lo de la bomba, pero esto es un capítulo distinto del paciente crítico con bomba. En general, nosotros preparamos 100 unidades de insulina, o sea, 1 centímetro cúbico de insulina cristalina, que es la única que se puede usar endovenosa, la ponemos en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico. Y habitualmente los pacientes necesitan ¿cuántas unidades de insulina? 0,3 por kilo. ¿Cómo? ¿Perdón? 0,3 a 0,5 por kilo. Ya. Esto es 0,3 a 0,5 por kilo es para la administración cuando los pacientes están alimentándose. Comen. Pero cuando un paciente no se está alimentando, necesita menos insulina. Por lo tanto, porque le tengo que aportar la insulina que tú producirías solo cuando no estás alimentándote. ¿Comprendes? En esta lógica. Y eso es más o menos entre 0,1 y 0,2 unidades por kilo de peso. Entonces, este paciente que pesaba no sé ¿cuánto pesaba, Cristian? 90 y algo. 98. Ya, entonces a este paciente probablemente si le damos entre 0,1 y 0,2 van a ser 9 a 18 unidades en 24 horas. ¿Sí? Si nosotros tenemos un cc por unidad, significa, y le tengo que dar 9 unidades en 24 horas, me da menos de 1 centímetro cúbico por hora. ¿Comprenden? ¿Sí? ¿Me siguen en esto? Sí. Ya, entonces, cuando ocurren estas cosas, cuando ocurren estas situaciones, yo tengo que preparar la bomba con otra dilución. Por ejemplo, poner menos unidades, la mitad, por ejemplo, 50 unidades en 100 centímetros cúbicos para que la infusión me permita darle un cc por hora, porque si no se va a tapar la vía. ¿Comprenden? Pueden hacer otras diluciones. La cosa es que tienen que saber más o menos cuánta insulina va a necesitar el paciente. Y probablemente no va a necesitar menos de 1 unidad por hora. Por lo tanto, hay que ajustar la dilución, ¿ya? ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? No, doctora, ¿puede repetirlo? Lo que pasa es que usamos un estándar. El estándar es que los pacientes hacemos una dilución de 1 unidad por cada centímetro cúbico, para lo cual ponemos 100 unidades de insulina, o sea, 1 centímetro cúbico de insulina cristalina en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico. Eso me da una dilución de 100 centímetros cúbicos de 1 unidad por cada centímetro cúbico. ¿Bien? Entonces tengo preparada mi bomba con eso.
Y aparte, tengo que calcular cuánto necesita este paciente. Los pacientes en agudo que no se están alimentando necesitan una cantidad de insulina equivalente al basal de insulina, lo que no, sin alimentación lo que produciríamos, que es más o menos entre 0,1 y 0,2 unidades. Y hay que partir con eso porque hay algunos pacientes que necesitan mucho más, pero partir con eso. Lo cual significa para un individuo de 90 kilos, si es 0,1, son 9 unidades. Si son 0,2, son 18. O sea, va a necesitar entre 9 y 18 unidades. ¿Comprenden? Al día. Este paciente. ¿Comprenden? ¿Ahora sí? Sí. Entonces, si va a necesitar eso, y yo digo 9 dividido por 24, para saber cuántos centímetros cúbicos por hora le voy a tener que administrar para darle 9 unidades en 24 horas, me va a salir como 0,3 o 0,4 unidades por hora. Y eso la bomba no lo puede administrar, a menos que use una bomba infantil. Esas pueden administrar menos centímetros cúbicos. Se me va a tapar. Entonces, lo que hay que hacer antes de hacer la bomba, de preparar la bomba, es que hay que sacar la cuenta cuánto necesita el paciente, porque eventualmente yo tengo que preparar una dilución distinta. O sea, en vez de ponerle 100 unidades, pongo 50 unidades en 100 cc, me van a salir 0,5 unidades por cada centímetro cúbico, y eso va a hacer que yo le pueda poner 1 centímetro cúbico por hora. ¿Comprenden? Sí. ¿Ya? Ahora, cuando le pongo una bomba, parto con una cantidad, por ejemplo, 1 cc por hora, que yo sé que tiene 1 centímetro si la preparé, o sea, una unidad si yo la preparé en una unidad, o sea, perdón, 100 unidades por 100 centímetros cúbicos, o va a tener 0,5 o 2 centímetros cúbicos si la preparé en 50 en 100 unidades. Eso depende de la dilución que hice. Lo que más usamos son 100 en 100 para que quede una unidad por centímetro cúbico. Y lo controla a la hora. Si a la hora disminuyó significativamente, ajusto el tratamiento. Pero piensen que en una hora, a 1 cc por hora le pasé una unidad. Nada. ¿Ya? Así que esto vamos a ver el ajuste en algún otro momento, porque el ajuste de insulina con bombas de insulina en pacientes muy críticos es una tarea especial, pero existe. Si el paciente no está alimentándose, yo tengo que partir con bomba de insulina, no puedo usar subcutánea. Más encima, si el paciente tiene tiene una pancreatitis grave, está hipoperfundido, no puedo usar subcutánea. Y sobre todo, tienen que pensar que no está alimentándose. ¿Ya? Entonces, a este paciente se le colocó una bomba, ¿cierto, Cristian? Estuvo con bomba. ¿Y cuánto más o menos usó de infusión? ¿No? ¿No sabes? Ya, voy a inventar que me parece que le pusieron una bomba de 100 unidades en 100 centímetros cúbicos. Y voy a inventar que el paciente recibió 20 unidades al día, por ejemplo, que es lo más probable. Ya, 20 unidades al día de insulina, y con eso mantenía glicemia. El objetivo para todos los pacientes, tanto los críticos como no los críticos, los que no quieren, los que no se alimentan y los se alimentan, para iniciar insulinoterapia tienen que tener 2 hemoglucotés mayores a 180. Y el objetivo de tratamiento, o sea, donde los queremos tener nosotros, es con glicemias en ayunas y postprandiales entre 140 y 180. No quiero que tengan menos de 140, no quiero que tengan más de 180. Ese es mi objetivo. ¿Sí? No estoy hablando de embarazadas, estoy hablando de personas no embarazadas y adultos. ¿Ya? Ese es mi objetivo. Así que yo voy a modificar la bomba en virtud de tener estos niveles de glicemia. ¿Ya? Y voy a pasar a la otra parte. Imaginémonos que este paciente,
que estaba con bombas de insulina, ustedes lo recibieron hoy día en la sala. Les contaron que este paciente había estado en la urgencia y que lo habían tenido con una bomba de insulina en la urgencia. Y entonces viene el residente y le dice, ya, perfecto, hoy día vamos a empezar a alimentar a este paciente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo mantenemos con bomba? ¿Lo pasamos a hipoglicemiantes orales? ¿Le dejamos insulina? ¿Qué creen ustedes? Primero evaluar si es que se está alimentando y tolera la alimentación, y una vez que la tolere, poder cambiar de bomba a insulina subcutánea. Ya, perfecto. No sé quién dijo eso. Yo la hice. Ah, ya hice. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer, asegurarnos que hoy día, por ejemplo, se está alimentando. Entonces, ¿puedo dejarle la bomba si el paciente está comiendo? La respuesta es totalmente sí. Lo que pasa es que si se está alimentando, va a necesitar más insulina para metabolizar lo que va a comer. Y probablemente, si ayer recibió 20 y anduvo bien, hoy día va a necesitar mucho más. Pero es cosa de ajustar la bomba, ¿ya? Para que nosotros le dejemos tratamiento con insulina subcutánea, el paciente tiene que cumplir dos criterios súper importantes, que son los mismos que debería cumplir al principio que ya les expliqué. Uno, que el paciente se pueda alimentar regularmente y yo esté segura que va a comer, ¿ya? Y segundo, tiene que cumplir el otro criterio que es muy importante y es que esté hemodinámicamente estable. ¿Por qué? Porque yo voy a usar insulina subcutánea y si está hemodinámicamente estable, esta insulina que yo le pongo va a tener una farmacodinámica totalmente diferente a la que yo pienso que debería tener. ¿Ya? Esos son los dos elementos muy importantes. Por eso nosotros usamos insulina endovenosa en los pacientes que no comen o están inestables metabólicamente, o sea, todos los que están en la UTI y en la UCI, o se van a operar, por ejemplo, ¿ya? Y si ustedes están pensando, ¿y ese paciente lo van a bajar para una colonoscopia y lo dejaron un día entero en ayuna? ¿También tengo que ponerle bomba? La respuesta es sí, así es. Pero eso va a ser conversación de otro momento, ¿ya? Si el paciente llega a nuestra sala y estuvo usando bomba, o llega a nuestra sala y en su casa estaba usando insulina, o llega a nuestra sala y llega con hipoglicemia, con una neumonía, pero se está alimentando, nosotros no podemos usar hipoglicemiantes orales o fármacos orales, y tenemos la indicación de usar insulina porque tiene glicemias mayores a 180, o porque ya empezó insulinoterapia y tiene indicación de ello. Entonces tenemos que buscar una manera de hacer esto con insulina subcutánea. ¿Y cómo se hace esto? Dos alternativas. Una alternativa es que si el paciente viene de la calle y tiene hiperglicemia, nosotros calculamos ahí sí la cantidad de insulina que debe recibir en base entre 0,3 y 0,5, como dijo alguien, porque está comiendo. ¿Comprenden? Necesitamos más insulina. Entre 0,3 y 0,5, porque esta dosis de insulina que estamos calculando con 0,3 a 0,5 por kilo de peso es la dosis de insulina total, la que va a ocupar al día. O sea, la suma entre las insulinas NPH y las cristalinas que va a recibir al día. ¿Queda claro eso? Dosis de insulina total, se llama ese, DDT, dosis de insulina total, o DIT, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, para este paciente, la dosis de insulina total, de acuerdo a su kilo de peso, sería 9 por 3, pesa 90 kilos, 9 por 3, 27 unidades, o si lo pongan 0,5, 5 por 9, 45. Entre 23 y 45 unidades. Con eso partiríamos. Y vamos a partir con una dosis más baja de insulina si el paciente nosotros lo evaluamos y nos parece más insulinopénico, es decir, tiene más bajo peso, es más joven, tiene menos grasa, y si lo vemos más insulino resistente, es decir, tiene más sobrepeso, tiene, como en este caso, hipertrigliceridemia, es hipertenso o tiene dislipidemia, otra dislipidemia, es más probable que sea insulino resistente y va a requerir dosis mayores. Si tienen duda, usan la dosis menor y después entre mañana y pasado la van ajustando. No hay problema, ¿ya?
Esa es la primera alternativa, o sea, calcular por kilo de peso, ¿ya? Y la otra alternativa, alternativa 2, es decir, este paciente usaba, voy a decir, 40 unidades de insulina en su casa, así que yo voy a programar el 75% de la insulina que usaba en su casa para usarla como dosis total ahora que está hospitalizado. ¿Sí? Es decir, si usaban 50 en su casa, el 75% son como 15, como 12 menos, son como 38 unidades. ¿Queda claro eso? Pero como dosis total. Si el paciente está usando insulina, como en este caso, lo que yo hago es decir, el paciente usó ayer en la bomba de insulina 2 unidades por hora, 2 cc por hora, en vez de 4 horas, son 48 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y eso son 48 unidades. Y entonces calculo 3/4 de esa cantidad de dosis para distribuirla como dosis de insulina total. Ya, y aquí voy a parar. ¿Todos entendieron esto? Sí, O sea, sé que ya lo acabo de decir, pero entonces si le dejo la insulina en bomba, igual la tengo que disminuir en el 75%. Claro, pero lo que estoy diciendo es que si el paciente ayer usó una bomba y llega hoy día a mi sala, yo voy a mirar la bomba y voy a decir, ya, ayer recibió como 2, voy a hacer una cosa que no existe, pero como 12 cc por hora todo el día. Y estuvo con una glicemia entre 140 y 180, o sea, perfecto con esa dosis. Significa que esa dosis es la que necesita, ¿sí? Sí. Y entonces de esa dosis yo le voy a bajar a 75% para usarla en NPH con regular. Ya. ¿Ya? Cuando yo le administro a una persona insulina regular endovenosa, esa insulina dura ¿cuánto tiempo en el cuerpo de la persona? ¿Cuánto será? 1 hora, 2 horas, 4 horas. Hace un pic a la media hora. ¿Cuánto será? 30 minutos. 30 minutos. Es que si se la paso continua va a ser como un basal, pero la cristalina dura, hace como una acción rápida. Claro, bueno, aquí esto es otra cosa lógica, miren. La insulina endovenosa hace el mismo efecto, es exactamente la misma insulina que produce el páncreas de ustedes y dura minutos, 3, 4 minutos. Por lo tanto, si un paciente yo le hago un hemoglucotest y veo que tiene 70, yo le corto el goteo y en 3 minutos más no tiene más insulina y no va a ser una hipoglicemia. Por eso en las personas que son tan críticas o inestables, la mejor solución es usar insulina regular endovenosa. ¿Sí? Es súper seguro. En cambio, si ustedes hicieron lo mismo y le ponen insulina regular, cristalina, subcutánea al paciente, van a tener que esperar que se haga toda la farmacodinamia. O sea, que haga el pic a los 15 minutos, que dure 2 a 4 horas. Y el paciente va a estar todo este rato con insulina activa en el plasma. Y no se la pueden sacar de ahí. ¿Comprenden? Por eso la insulina endovenosa es una solución para los pacientes inestables. Es seguridad para el paciente y para ustedes. Por eso es la mejor opción es usarla en infusión continua. ¿Bien? En cambio, lo que yo quiero hacer ahora es sacarle la bomba porque ya no necesita hidratarse, porque ya puede comer por vía oral, porque estoy seguro que no va a vomitar, así que ahora me voy a cambiar a insulinas subcutáneas. Y ahí es donde necesito saber cuál es la dosis total de insulina que va a recibir el paciente, porque lo que no puedo hacer es dejarle insulina según esquema. Esa cuestión no la pueden hacer. ¿Por qué no la pueden hacer? Porque la insulina según esquema es la insulina, es insulina regular, que eso es lo que hacen habitualmente, y supone que uno come con una distancia simétrica entre las comidas. ¿Sí? Es decir, hace 4 comidas cada 6 horas y cuando llega la siguiente comida ya no hay efecto de la insulina anterior y además todas las administraciones, todas las alimentaciones tienen la misma carga calórica, cosa que no es cierto.
como eso no es cierto y no es la vida real, entonces lo que nosotros hacemos es darle una dosis a los pacientes de insulina basal. Antes la estábamos haciendo con insulina endovenosa en infusión continua y hoy día que el paciente se alimenta lo vamos a hacer con una dosis de insulina NPH que no dura 24 horas, por eso la vamos a usar en 2 dosis separadas. Y estas 2 dosis las vamos a dejar en una proporción de 50% en la mañana y 50% en la tarde. Quiero decirles que hay algunos médicos que le dejan 2/3 en la mañana de NPH y 1/3 en la tarde de NPH. Eso también es correcto. Cualquier de las alternativas está bien siempre y cuando yo la justifique. En general, en el hospital nosotros usamos 2/3 de la mañana porque la última comida en el hospital es muy temprana. Si el paciente comiera a las 8 o a las 9, a lo mejor podríamos dejarle 50 y 50, pero le dejamos los 2/3 de la dosis basal en la mañana y otro tercio en la tarde. ¿Cómo hacemos esto? Miren, para pasar la insulina de la insulina endovenosa a lo que vamos a usar en el hospital, o para dejarle tratamiento con insulina a una persona que viene de su casa y que está usando hipoglicemiante y se lo suspendimos porque tiene una neumonía o está con otro cuadro infeccioso aquí en el hospital, nosotros calculamos la dosis de insulina total primero. Y esa dosis de insulina total, como ya dije, puede ser calculada en base a los kilos de peso o en base a la dosis que estaba usando por la bomba ayer o estaba usando en su casa. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un registro, estas 2 alternativas. Eso me va a dar una cantidad de insulina. En este paciente que estaba usando insulina el día anterior y llegó a usar 48 unidades, nosotros calculamos que el 75% de esas 48 unidades eran 36 en realidad, 36 unidades. Estas 36 unidades, la dosis de insulina total. Esta la voy a dividir en la mitad. La mitad la voy a dejar de insulina basal y la otra mitad la voy a dejar para dársela antes de las comidas. Eso significa que de esas 36, la mitad de 36 son 18, 18 unidades se las voy a poner en forma de NPH. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya, entonces las 18 unidades le voy a poner 2/3 de la mañana, por ejemplo 10 o 8, no, porque me va a quedar 8 y 8. 18. Ya, le voy a poner 10 y en la noche le voy a poner 8. Y por la noche me refiero a las 20, 22 o 23 horas de NPH. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ya. Y las otras 18 unidades las voy a repartir entre desayuno, almuerzo y cena. No le voy a poner insulina a la 11, aunque sí va a comer y va a tener una carga calórica. Pero como la insulina regular por vía subcutánea puede durar hasta 4 horas, si yo se la pongo a las 4 de la tarde, cuando sea a las 6 y cene, va a tener todavía la insulina de la 11. Así que me voy a saltar la 11. A la 11 no la voy a hacer un hemoglucotest y no le voy a colocar insulina. ¿Bien? Entonces, miren, piensen. Si yo sé que tengo que ponerle al día alrededor de 18 unidades y tengo que ponérselas 3 veces al día, yo sé que a lo menos voy a poner que dividir esas 18 por 3. ¿Cuánto me da 18 dividido por 3? 6. 6. Entonces yo tengo que saber que a lo menos 6 unidades tengo que ponerle antes de las comidas, porque eso es lo que necesita para todo el día, por lo menos. Entonces, yo le voy a colocar la meta. ¿Cuál es la meta? Entre 140 y 180, ¿cierto? Si está entre 140 y 180, yo le voy a poner esas 6 unidades. ¿Sí? Y voy a poner que si está entre 100 y 140, le pongan 4. Y si tiene menos de 100, no le pongan nada. ¿Comprenden? Y si tiene 180 a 220, que le pongan 8 unidades. ¿Bien? Y eso antes de cada comida.
¿Queda claro? Sí. Esa es la manera más exacta de hacer esto. Tengo una Pero también debo reconocer que nosotros tenemos un protocolo que para que hagan esto, para la insulinoterapia, donde les colocamos un esquema fijo para usar antes de las comidas, ¿ya? Pero siempre yo utilizo la mitad de insulina basal y la mitad de insulina prandial, se llama, prandial, precomidas. Para esto ustedes tienen que pedirle a la enfermera que le haga un hemoglucotés antes de cada comida, no en ayunas y precomida, porque si le ponen así, va a ser una en ayuna a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana le va a poner insulina. ¿Por qué? Porque ustedes se lo pusieron así. Le pusieron hemoglucotés, ayuna y precomidas. Y es más, puede cometer el error de colocarle insulina antes de la 11. Y ustedes van a decir, pero ¿y cómo? Nunca me ha pasado, nunca lo hacen. Sí, porque saben que ustedes dejan las indicaciones mal escritas. Entonces, el hemoglucotés se pide cuando yo voy a hacer algo al respecto. Y le voy a pedir, le tengo que pedir antes de desayunar, almorzar y cenar. Y anótenlo. Antes de desayuno, almuerzo y 11. O sea, y cena, perdón. Porque si no, se las van a poner muy temprano. Y a las 6 de la mañana la enfermera o la TENS le va a hacer un hemoglucotés al paciente, le va a salir 100, 200, lo que sea, le va a colocar la insulina que ustedes le pusieron y a las 9 recién va a comer, así que va a ser una hipoglicemia. Bien, eso es súper claro. Doctora, ¿Sí? me perdí con la parte de la insulina cristalina. Ya, entonces, dijimos que habíamos calculado la dosis total de insulina en dos aspectos, ¿cierto? Por kilo de peso o por la insulina que estaba recibiendo el día anterior. ¿Hasta ahí claro? Sí. Ya. Voy a inventar que este paciente que pesaba 93 kilos, ayer usó 48 unidades de insulina. De hecho, eso es lo que dijo Cristian, a 12 cc por hora, 24 horas, usó 48 unidades de insulina. El 75% de eso son 36 unidades. Esa es la dosis de insulina total que voy a usar en un día entero para este paciente que hoy día empezó a comer. Le voy a dejar su régimen y le voy a dejar la insulina. La mitad de la dosis total la voy a dividir en insulina basal, que en el caso de los hospitalizados vamos a usar NPH. Se puede usar otras insulinas basales, pero usamos básicamente esta que tiene una vida media más corta. Así que vamos a usar NPH. La mitad de 36 son 18. Así que 18 se lo vamos a poner en forma de NPH y otras 18 en forma de cristalina o regular. Las 18 de NPH las vamos a dejar en 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde. En este caso, 10 unidades antes de desayunar y otras 8 unidades en la noche. La NPH no necesariamente tiene que estar relacionada con la comida, porque de hecho es una insulina basal, no es para metabolizar lo que yo como. En cambio, vamos a dejar la insulina cristalina regular antes de cada comida según el hemoglucotés que tengan. Pero yo sé desde antes que a lo menos tengo que ponerle 6 unidades, porque eran 18, antes de cada comida, que es lo que se necesita para metabolizar lo que yo voy a comer. Es decir, desde el punto de vista del pensamiento lógico, significa que si yo llego a almorzar con 140 miligramos por decilitro de glucosa en el plasma, y voy a comerme mi almuerzo, yo necesito 6 unidades para metabolizar lo que voy a comer. Y para quedar otra vez dentro de este mismo rango de normalidad. ¿Comprenden? Por eso es que estas 6 se las coloco en el rango que yo espero de metaterapéutica. Y de ahí le pongo un poco menos en los rangos inferiores y un poco más en los rangos superiores. De insulina regular prandial. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. Ya. Si yo llego a almorzar con 230, yo necesito esas 6 unidades para metabolizar la comida. Yo saqué la cuenta antes que eran 6, pero me van a poner como 8 o 10 según el esquema que yo le dejé, porque el resto de las 8, de las 6 a las 10, esas 4 más,
son para bajarme la glicemia de 230 a 140, a 180. ¿Comprenden? ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, lo que nuestro cuerpo hace? Nuestro cuerpo corrige nuestra glicemia permanentemente con insulina y calcula, en realidad no calcula cuánta insulina debe ponerse, sino que en la medida que mientras yo más como, más produzco ATP en mis células beta. Mientras más ATP produzco, más insulina secreto. Por lo tanto, hay una relación directa entre la carga de carbohidratos, fundamentalmente que yo como, porque la célula beta produce ATP en virtud de la glucosa. No produce tanta insulina en virtud de los aminoácidos y proteínas, aunque también lo hace, pero el componente más importante es los hidratos de carbono. Es que nosotros producimos una cantidad de insulina proporcional a la carga calórica derivada de los hidratos de carbono fundamentalmente. Y nos deberíamos quedar con la misma glicemia que teníamos de comer. Por eso, si estamos en la meta antes de comer, lo único, la insulina que necesito es para metabolizar lo que yo voy a comer. No necesito corregir la glicemia que tenía antes. Por lo tanto, no le coloquen insulina a las personas que no van a comer y que están en la meta. Por ejemplo, si alguien llega al servicio de urgencia y tiene una glicemia de 160, está infartado, y ustedes se preguntan, ¿le tendré que poner insulina? Y el paciente le dice, a mí nunca me habían dicho que era diabético. Tengo una glicemia de 160. Y le hago otra en una hora más y tiene otra de 160. Ese paciente no tiene indicación de insulinoterapia. No tiene más de 180. Más de 180. Y además dijo que no era diabético. Si viene el paciente y dice, yo era diabético y usaba metformina y estoy infartado, me hacen una glicemia y tengo 180. 160, perdón, y tengo otra glicemia en 2 horas y tengo 160, ¿tengo indicación de tratamiento con insulina? No cumple con el criterio de 2 veces glicemia de 100 sobre 180. Pero si ustedes le dejan un esquema de insulina, la enfermera le va a poner insulina porque como tiene 180, 160, y usted le pusieron que entre 40 y 180 le pusieran 2. Le va a poner insulina. Y hay pacientes que se pasan toda la hospitalización haciéndose 1000 pinchazos de los dedos y poniéndose 2 unidades de insulina. La vez próxima no le ponen nada, la otra vez le ponen otras 2. ¿Qué es eso? ¿Para qué si están en la meta? Si ustedes lo trataran, quisieran llevarlo a eso, para que le dan tratamiento si ya está en la meta. ¿Comprenden? Sí. Ya. Entonces, este paciente le dejamos 10 unidades de NPH en la mañana antes de desayunar, 8 unidades a las 22 horas. ¿Ya? Y le dejamos un esquema de insulina donde las 6 unidades están en el rango de la meta, es decir, entre 140 y 180. Y le dejamos entre 100 y 140, por ejemplo, nada, o menos insulina, L4, y menos de 100 no le dejen insulina. Y de ahí pueden incursionar. En general, las jeringas que nosotros tenemos en el hospital son de 100 unidades. Entonces, las rayitas van de 2 en 2. Por lo tanto, no es que uno no le pueda poner una unidad o rangos de 1, ¿sí? Lo que pasa es que no tenemos jeringas para saber si le pusimos una unidad o 2 o 3. Vamos de 2 en 2, ¿ya? Para algunos pacientes, 2 unidades más puede ser irse al hoyo de un viaje. Para otros se peinan con 2 unidades más. Y eso depende de la situación del paciente. Mientras más grave esté el paciente, mientras más séptico o más comprometido, más insulina resistente es, porque sus hormonas de contrarregulación están induciendo la insulinoresistencia. Así que van a necesitar más dosis de insulina. Probablemente los primeros días que llegue el paciente recién a su sala de hospitalizado, ustedes van a tener que usar mucha más insulina y los días siguientes van a tener que bajarse. Y muchos pacientes evolucionan súper rápido. Hemos tenido la semana pasada hospitalizado a un paciente con un infarto grave, con una cetoacidosis, y en una semana llegó a no requerir nada de insulina, habiendo partido una cetoacidosis. Y es porque algunos pacientes evolucionan rápido y se compensan bien rápido. Por eso que los controlamos todos los días y ajustamos su insulina
cada día. Si el paciente no se ajusta a la insulina y no disminuye es porque probablemente su cuadro inflamatorio sistémico no está siendo adecuadamente tratado o todavía está muy comprometido. Siempre fíjense en eso porque la glicemia es una evidencia de la situación general del paciente. Más que un problema, es un marcador. Así como la fiebre. Ya se le pasó la fiebre, así que debe estar mejorando. Aquí también la misma cosa. Le bajó la glicemia, debe estar mejor. No le baja la glicemia, qué raro. Piensen. Aquí hay gato encerrado, siempre. ¿Bien? Entonces a este paciente le dejamos 10 y 8 antes de cenar. Quiero saber si yo puedo en una sola jeringa juntar insulina NPH y cristalina. Sí, creo que Sí, la combinación. es la única combinación que puedo hacer. Y entonces, y digo esto porque cuando uno deja las indicaciones, no está ni ahí con la guata del paciente. Si total la guata es de él, que le pongan más pinchazo a mí, ¿qué me importa? ¿Sí? Primero gastamos más, porque cada jeringa vale plata y cada pinchón es una jeringa menos. Segundo, se indica separadamente al paciente que lo pinchan independientemente. Y tercero, cada acción de enfermería significa un costo, una atención en salud que necesita ser estandarizada, vigilada y hecha, y tiene un costo. La insulina se puede poner junta, entonces, justo a la hora del desayuno, lo ideal es hacer el hemoglucotest y colocarle la NPH junto con la insulina del desayuno. La NPH no va a hacer efecto ahí, va a empezar a hacer efecto entre media hora y las 2 horas después que le puse la NPH y va a ser su pic máximo entre las 4 y las 6 horas que se la coloqué. Por lo tanto, la NPH es para ejercer un efecto constante, que tenga una insulinemia basal, pero su principal efecto va a ser alrededor de la hora de almuerzo, donde se va a juntar con la acción de la insulina cristalina que yo le estoy poniendo. ¿Sí? Y de nuevo, en la cena yo no le voy a poner NPH, le voy a poner solo cristalina. Y la NPH que le ponga a las 22 horas es la que va a cubrir la noche para evitar la coneogénesis nocturna y permitir que el paciente amanezca bien bloqueado y sin hiperglicemia en la mañana. Bien, entonces hay algunos de nosotros que preferimos evitar pinchar tantas veces al paciente y le ponemos la NPH con la cena. Eso se puede hacer y junto con la cristalina antes de cenar para ahorrarnos un pinchazo, pero eso lo hacemos generalmente cuando el paciente está en su casa para evitarles tanto un pinchazo y porque los pacientes en su casa cenan entre las 8 y las 9. En cambio, aquí en el hospital tan temprano, es muy temprano para ponerle la NPH. Y si tenemos que ponerle la cristalina, estamos obligados a mejor separársela. ¿Bien? Entonces, imaginémonos que hoy día le pusimos la NPH al desayuno, 10 unidades, y el paciente amaneció con 180 miligramos, así que la enfermera le puso 8 unidades, porque nosotros le habíamos dicho que si estaba entre 140 y 180, le pusiera las 6 que le dijimos, pero si estaba más de 180, le pusiera 8, así que le puso 8. ¿Sí? A la hora de almuerzo estaba con 140, así que le puso 6. A la hora de la cena estaba con 160, así que le puso 6. ¿Sí? Y a las 22 horas le puso, no le hizo hemoglucotés a la enfermera y le puso sus 8 unidades de insulina NPH. Al día siguiente, en la mañana, amaneció con 140, así que la enfermera no quería ponerle insulina, porque dijo, si le pongo insulina, le va a tener una hipoglicemia. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿No? Con frecuencia las enfermeras no quieren ponerle la NPH ni la cristalina porque los pacientes están en la meta. Pero lo que pasa es que tienen que
Ustedes que tienen que tener claro por qué le están dando insulina. Lo que quieren es metabolizar lo que el paciente va a comer. Si no le ponen la insulina cristalina, el paciente de 140 va a llegar a 220 después de postprandial. Así que tienen que ponerse. Pero al día siguiente es otro día y ustedes tienen que ajustarle la insulina. Le van a mirar cómo anduvo la glicemia y se van a fijar si están en la meta o no. Si hay momentos en que estuvo sobre la meta, significa que tengo que modificar la dosis de insulina NPH. Si llegó antes de las comidas, más alto. Lo que nosotros hacemos es modificar la NPH, no aumentarle la cantidad de insulina en los rangos de glicemia, de insulina cristalina. Si el paciente llega antes de las comidas muy alto, es porque le falta basal. Así que lo que van a hacer al día siguiente es que si estuvo alto, le van a subir un 20% la insulina que tenía basal al paciente. Por ejemplo, si tenía 18 por 2, ¿cuánto? 36, como 4 unidades más. Y la pueden repartir entre 2 unidades más en la mañana y 2 unidades más en la tarde. De NPH basal. Al revés, si el paciente empezó a llegar con hipoglicemias antes de las comidas, se tiene que bajar en 20%. No suspendan la insulina. Se bajan. ¿Bien? A menos que, por supuesto, hubiera ocurrido un desastre. Que hubiera habido mucha hiperglicemia o mucha hipoglicemia. Y así, cada día vamos analizando lo que ocurrió el día anterior, cuál fue la respuesta terapéutica a la insulina y ordenando nuevamente modificar la insulina. ¿Bien? Sí. ¿Ya? Lo último que quiero hay 2 cosas más que quiero decirles. Cada día entonces vamos a ir revisando cómo vamos ajustando el tratamiento. Pero imagínense que este paciente venía de su casa, nunca había usado insulina. De hecho, no sabía que era diabético. ¿Cómo lo vamos a dar de alta con 2 dosis de insulina NPH e insulina cristalina previa a cada comida 3 veces al día, según hemoglucotest? ¿Creen ustedes que eso es razonable? Depende de cómo está el paciente. Tenemos que ver también, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, porque si es muy alta, no le podemos dejar hipoglicemiantes orales porque él no está como compensando de manera adecuada su hiperglicemia y deberíamos dejarlo con insulina. Perfecto. Ya, en principio general, cuando un paciente estuvo hospitalizado con una hiperglicemia significativa, tiene que irse de alta con insulina de todas maneras, siempre. Y hay que enseñarle, por lo tanto, desde el primer día a colocarse insulina, porque va a venir el doctor Sá y les va a decir, hay que dar de alta a este paciente, y ustedes no le enseñaron y les va a llegar luma. Hasta yo los voy a retar si no le enseñaron a usar insulina. Primero, los pacientes están aburridos, lateados ahí acostados en la cama, así que enséñenle algo, haga algo útil, aprenda a colocarse insulina. No le va a ocupar espacio en la mente, al contrario, lo van a entretener con algo. Que aprenda desde el primer día. Mal no le va a hacer. Segundo, lo más probable es que va a tener que estar por lo menos un mes bloqueando la glucotoxicidad que tiene con insulina. Pero lo que les estoy diciendo es que no lo pueden dar de alta con 2 dosis de NPH más insulina regular antes de cada comida 3 veces al día, porque él no sabe hacer eso y no tiene sentido que lo haga, salvo honrosas excepciones. Así que hay que probablemente darlo de alta con basal 2 veces al día o 1 vez al día. Hay que simplificar al máximo su insulinoterapia, de manera que la pueda seguir, aún sabiendo que va a ser solamente un mes. Digo esto porque muchas veces, todos los días, veo pacientes en el policlínico, no, es que me dieron de alta unas viejecitas, 90 años las dieron de alta con insulina, 2 dosis de NPH, 3 dosis de insulina cristalina antes de cada comida. Quiero aclararles que esto que les estoy enseñando es para el paciente hospitalizado, no para que den de alta así los pacientes, porque para eso tendrían que mandarlo en atención domiciliaria para que le hagan este ajuste. Solamente la gente que tiene diabetes tipo 1, que está en autocontrol, que está súper educada y es muy inestable, le hacemos este tipo de esquemas en sus domicilios. Por lo tanto, antes que se vaya de alta, tienen que buscar cómo
tratarlo sin darle tanta insulina regular. Probablemente le van a tener que aumentar un poco la NPH para que se vaya solo con ella. Pero lo que quiero que les quede de concepto, chiquillos, es que salvo situaciones muy excepcionales, a los pacientes los damos de alta generalmente con una sola dosis de insulina, aún con una sola dosis de NPH, que es lo que se hace en tratamiento ambulatorio de la diabetes. ¿Sí? De hecho, este paciente, Cristian, verdad que no puedes hablar, lo vamos a dar de alta con insulina porque lo requiere, tal como decía la ICI por ahí, con 10 unidades, 0,1 por kilo de peso, aquí lo dejó en la noche para bloquear la gluconeogénesis. Y ¿cómo que hemoglucotés de ayuno, prealmuerzo y pre-11 según esquema? ¿Qué es eso? Yo ¿qué estaba diciendo recién que no hagan eso y lo dieron de alta con eso? Voy a llorar, los voy a colgar de la parte que más les duele. No, primero voy a colgarlo y después voy a llorar. O quizás voy a llorar hoy día y colgarlos mañana. ¿Y por qué está con hemoglucotés? Cristian está durmiendo. Bueno, espero que esto esté incorrecto, porque esa indicación, no, ustedes no pueden ver, no es correcta. El paciente lo dimos de alta con que se hiciera 3 o un hemoglucotés al día para el ajuste de su dosis a distintas horas del día. O sea, un día se hace en ayuno, otro día se hace después del almuerzo, otro día se hace antes de 11. Y además porque no se va a colocar insulina regular en su casa. Así que eso de ahí está mal. Supongo que quedó pegado. ¿Preguntas al respecto? Yo tengo como con lo, Sí. por ejemplo, con la insulina cristalina, Sí. Que por ejemplo en este caso, en los rangos de meta, 140, 180, le habíamos aplicado 6 unidades. Sí. Y después, por ejemplo, si va aumentando la glicemia, por ejemplo, ya más de 180 o más de 200, ¿hasta qué momento yo digo le voy a agregar más unidades de insulina? No sé si me entiendes la pregunta. Sí. Mira, en general nosotros calculamos un factor que se llama sensibilidad a la insulina. La sensibilidad a la insulina es la cantidad de unidades de insulina, cuánto baja una unidad de insulina la glicemia en miligramos por decilitro. Esta definición de sensibilidad a la insulina, por supuesto, en una persona muy obesa, una unidad de insulina baja muy poco la glicemia y, por ejemplo, una persona con un sobrepeso importante puede bajar 20 miligramos por decilitro una unidad. Por ejemplo, si el paciente está con 220 y yo le pongo una unidad, le va a bajar a 200. Eso es lo que dice la sensibilidad a la insulina. Pero hay otras personas que son muy sensibles. Si usted lo piensa, mientras más sensible un paciente, menos insulina requiere, ¿sí? Para bajar la glicemia. Por eso es que las personas insulinosistentes producen tanta insulina para poder mantener normal la glicemia. ¿Bien? Entonces, para saber esto, si un paciente determinado usa mucha insulina, y yo le calculo, por ejemplo, este paciente que pesa 93 kilos, hubiera usado, por ejemplo, 100 unidades de insulina, significa que él es muy insulino resistente. Para eso hay una fórmula para calcular la sensibilidad a la insulina. Esa fórmula es dividir la dosis total de insulina en 1700 o 1500, dicen algunos, ¿ya? Se me acabó el celular, lo cual significa, voy a sacar la cuenta, 1700 dividido por ¿cuánto dije? El paciente recibió 48 unidades de insulina el día anterior. Me da 35. 1700 dividido por 35. Perdón. 1700, que
un número que yo no les voy a explicar ahora cómo se sacó, pero ese es lo que usamos, dividido por la cantidad de insulina que usó el paciente al día. Eso me da 35. Eso significa que cada unidad de insulina es capaz de bajar 35 miligramos por decilitro la glicemia. Por lo tanto, si yo le doy 6 unidades al paciente y lo tengo entre 140 y 180, me podría bajar hasta 35 unidades cada unidad de insulina. ¿Bien? Y por eso yo puedo hacer, si el paciente tiene estos rangos, tiene esta sensibilidad, yo puedo hacer rangos de 70 miligramos por decilitro y ponerle 2 unidades, es decir, entre 180 y 250 hay 70 miligramos por decilitro, le pongo 2 unidades más a las 6 que tenía. Y después otro rango más. ¿Hasta cuánto me preguntabas, Nicolás, cierto? Eso es relativo. ¿Sí? Hay pacientes que están muy descompensados y yo puedo ponerle insulina hasta 350, 400. Más de eso hay que avisar al residente porque el paciente puede tener una condición hiperosmolar más de eso. Y a lo mejor hay que cambiarle el esquema. En general nosotros no le ponemos más insulina, le ponemos más de 360 o más de 350, la dosis máxima que nos dio, 10, 12 unidades. Hay algunos pacientes que usan 20, 25 unidades en esos rangos, pero no es que no le ponemos más, le ponemos sobre 350, póngale 20. ¿Sí? Hay algunos pacientes que le van a tener que poner este rango, 20, porque son muy insulina resistentes, y otros que con 2 unidades más se van al hoyo. Por eso es muy importante valorar clínicamente al paciente para saber qué sensibilidad a la insulina tiene y nosotros calcular la cantidad de insulina que le vamos a poner en base a los parámetros más insulinopénicos si no tenemos mucha experiencia, porque lo peor que puede pasar es que el paciente esté recibiendo insulina todo el día y aún esté alto y mañana lo corregiremos. ¿Ya? Lo que no puede pasar es que nosotros le demos una dosis muy grande y el paciente haga puras hipoglicemias, porque cada evento de hipoglicemia es un evento inflamatorio vascular grave. Y no solamente por el hecho de la insuficiente producción de energía por las neuronas que puede producir daño neuronal, sino porque está comprobado que el aumento del riesgo cardiovascular relacionado con el ajuste muy intenso de los niveles de glicemia está relacionado con eventos inflamatorios agudos trombóticos y por lo tanto isquémicos que aumentaron el riesgo cardiovascular y la mortalidad relacionada con esto. Por lo tanto, bajar a los pacientes de la meta, es decir, tenerlo entre bajo 140 está relacionado con aumento de la mortalidad. Por eso los ponemos en este rango de meta y por eso no corrijan a los pacientes que estén en la meta. ¿Sí? No necesitan tratamiento tan intensificado, necesitan darle cuando el paciente necesita la cantidad que requiere. No exagerar, pero no quedarse. ¿Bien? Les voy a mandar el protocolo para que lo tengan y lo practiquen. Y en esta práctica incluye corregir lo que están haciendo con los pacientes, llamar a los diabetólogos para que les corrijamos lo que están haciendo, que es la única manera de que aprendan. Y no se asusten porque ustedes están ahí con sus pacientes, le van a dejar el tratamiento, háganlo consensuado con el médico en la sala, por supuesto, usen el protocolo y llámenos para que juntos lleguemos a un acuerdo. En esto no hay dogmatismo, tenemos un protocolo, pero no es dogmatismo. Necesitamos ajustarlo a las necesidades de los pacientes. Y además necesitan aprender a hacer esto. Para poder aprender a hacerlo, necesitan practicarlo. Así que todos los días con sus pacientes practican. No pasa nada, están supervisados. Y pregunten, no pasa nada. La mayoría de los pacientes que tienen la embarrada es porque ni siquiera le dijeron a nadie, creen que lo están haciendo regio. Y hay algunos pecados también que no esconden los pacientes para que no los corrijamos. Pero cuando los pillamos le tiramos muy fuerte la oreja, así que ustedes no lo hagan. Ya, y finalmente, no sé si hay alguna otra pregunta de eso y si contesté adecuadamente la duda. Yo tengo una pregunta, doctora.
Por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento con corticoides, bueno, es un poco más específico, con corticoides, Ujú. he visto que le dejan insulina porque hacen más hiperglicemia. Cuando yo tengo un paciente que voy a empezar una terapia con corticoides, espero que tenga 12 hemoglucotes sobre 180 para empezar con la insulina. Absolutamente. Así que si tienes un paciente como lo hacen todos los días y cada vez que paso por ahí me dan ganas de llevar algo que le duela mucho para pegarle en las manos, pero le dejan hemoglucotés precomidas. Hasta después de 5 semanas de que le pincharon los dedos por las puras pruebas, le sube la glicemia un poco. No tiene sentido. O sea, los pacientes casi todos los días les hacemos exámenes. Así que hágale una glicemia. Le pinchan los dedos, o ustedes creen que un paciente que nunca ha tenido una hiperglicemia y le partieron corticoides hoy día, en la mañana va a tener normal y en la tarde le va a subir a 400 y va a hacer un coma hiperosmolar. Eso no va a ocurrir. ¿Me entienden? Mañana que le van a hacer otros exámenes por otra cosa, háganle una glicemia. Si la glicemia le sale alta, hagan hemoglucotés. Si tienen esos dos, una glicemia o un hemoglucotés, pártanle con insulina. ¿Ven? Piensen que es su mamita o su papito que está acostado ahí y que a ustedes no les gustaría que le estén haciendo por las puras, pinchando los dedos gratuitamente. Los pacientes quieren arrancarse y tienen toda la razón. Gracias, doctora. Y en el caso de, por ejemplo, los pacientes que están con neuroprotección, que también tenemos que preocuparnos de la hiperglicemia, lo mismo, glicemia en ayuno cuando le tomamos exámenes y hemoglucotés. Misma cosa. Ya. Claro, si el paciente hoy día no le toma examen, a lo mejor le puedo dejar un hemoglucotés. Ya. ¿Sí? Y si tiene 180 después de que comió ¿qué? ¿Está bien? Claro. Ya. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más pregunta para que vayamos terminando y no se agoten? ¿Sí? Finalmente, quería preguntarle si este paciente cuando debutó cumple con el criterio de diabetes porque tenía una hiperglicemia con síntomas clásicos. Así que tengo que hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa No. cuando se va de alta. No. No. Si un paciente no cumple el criterio, por ejemplo, este paciente hubiera llegado con 200 miligramos por decilitro y sin síntomas sistémicos, ¿le partió insulina? Y no sabíamos que era diabético. Por lo tanto, Habría que si no tomarle tiene otra. síntomas sistémicos, ¿cumple el criterio de diabetes? No. ¿Sí o no? No. No, porque No. falta. ¿Y qué es otra. entonces si tiene una glicemia de 200 y no cumple el criterio de diabetes? Un estado inflamatorio. Hiperglicemia. Tiene una hiperglicemia, probablemente por el estrés, las hormonas de contrarregulación. Pero los pacientes que tienen hiperglicemia de estrés, igual que las diabéticas gestacionales, tienen más riesgo de hacer diabetes una vez que se pase el cuadro. Así que todos tienen que someterse a un test de tolerancia a la glucosa en las 12 semanas de alta. Y si tiene 200, aunque no sea diabético, aunque no cumpla el criterio de diabetes, ¿tengo que hacer qué cosa con él? Insulinoterapia. Insulinoterapia, muy bien, no importa si es diabético o no es diabético, si cumple el criterio de 2 glicemias mayores de 180, insulinoterapia. ¿Ok? Y finalmente, este paciente tiene una descompensación aguda de la diabetes, un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. No, no tiene. No, No. no. ¿Por qué no? Porque necesita tener una glicemia mayor a 250, un pH menor a 7,3, bicarbonato menor a 15, cetonemia o cetonuria. Y él tenía un pH que estaba en 7,39, la glicemia era peri 200 y bueno, no sabemos nada de la cetonemia y la cetonuria. Ya. Yo les pregunto a estos chiquillos porque el elemento más importante, una persona puede no tener polipsia, polifagia, poliuria y llegar con 250 al hospital. Y uno dice, tiene una diabetes, probablemente, lo voy a mandar a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Y resulta que
estaba con dolor abdominal, estaba con cetonas en la orina y tenía una cetoacidosis. Alguien puede hacer una cetoacidosis con una glicemia no tan elevada. Por eso el examen clínico es muy importante. Y si cumple con el criterio de cetoacidosis diabética, es diabético. No lo mando a hacer un test de tolerancia a la glucosa. ¿Comprenden eso? Así que necesitamos cetonas, aunque sean cetonas en orina. ¿Bien? Y sobre todo porque muchas veces llegan pacientes jóvenes con dolor abdominal, a la urgencia inclusive, y llegan como este paciente con una baja de peso no tan significativa, pero ha bajado peso, le hacemos una glicemia y está en 200 y uno le dice, no tiene nada, y está en el consultorio, le vamos a dejar metformina. Y el paciente tenía una cetoacidosis, aunque no tenía una hiperglicemia tan importante. Por lo tanto, todos los pacientes que le vamos a partir tratamiento, pensando en personas ambulatorias, que puedan tener cetoacidosis. Así que siempre le pedimos un examen de orina de tratamiento, porque pues, si tiene una acidosis láctica y necesitamos metformina, le podemos provocar una acidosis láctica aguda y que es un cuadro grave. ¿Ya? Y en los hospitalizados, no es o sea, los pacientes de urgencia no es necesario que le hagan cetonas en el plasma. Pueden pedirle un examen de orina y ver si tiene cetonas en la orina, glucosuria. Y siempre a todo paciente que se hospitalice hacerle una hemoglobina glicosilada. No para el diagnóstico, pero sí les va a dar una idea de la condición del paciente previa a la hospitalización. Y también les puede dar una idea si el paciente no cumple criterios de diabetes y a pesar de eso tiene una hemoglobina glicosilada alta, es muy probable que sea diabético y no lo sabía nomás y no hizo un síndrome diabético agudo. De manera que siempre partir con una hemoglobina glicosilada para la información general del paciente. Así que cada vez que valoren a un paciente en condiciones de urgencia, es imperativo que descarten que el paciente tiene un estado hiperosmolar, cuya característica principal es la hiperosmolaridad, compromiso de conciencia y la hiperglicemia mayor a 600. Y en los estados y en la cetoacidosis diabética, que pueden haber cetoacidosis con glicemia baja. Las últimas normas dicen alrededor de 200, ni siquiera 250, pero está bien, 250 es lo que la gran mayoría maneja. Pero estos pacientes, mientras más jóvenes, pueden hacer cetoacidosis con glicemia más cerca de lo normal. Entonces hay que tener un alto grado de sospecha. Sobre todo este paciente que tenía una acidosis, que tenía una pancreatitis, puede perfectamente haber tenido cetonas en la orina y haber tenido una cetoacidosis. ¿Tenía un examen de orina, Cristian? Me va a decir, no cumplía con el pH perfecto, pero tenía un bicarbonato bajo. No cumplía con el criterio de tener 13. Pero puede ser que el examen de orina haya tenido cetonas. Así que alguien puede tener una cetosis y no tener una cetoacidosis grave. Puede tener una cetosis leve. Así que Cristian nos está ayudando aquí mirando Quiero decirle todo esto porque son cosas que hay que sospechar y además son cosas, a propósito de las descompensaciones agudas, que son importantes de recordar. A pesar de que el diagnóstico sea el mismo, un paciente con una cetoacidosis debe siempre hospitalizarse igual que una persona que tiene un estado hiperosmolar. Y con esto voy a terminar. Sí, no sé si quieren preguntar alguna otra cosa, pero me parece que Cristian quiere que veamos si tenía cetonas en orina. No tenía. ¿No tenía cetonas o no tenía examen de orina? Qué mal. Ya, esto es otra cosa. Mínimo, un paciente diabético necesita un examen de orina, ¿cierto? ¿Qué pasaría si en el examen de orina tiene proteinuria? Daño renal. Bueno, porque un paciente, por más que haya sido recién diagnosticado de diabético, tiene una probabilidad, un 30% de tener complicaciones crónicas dentro del diagnóstico. Tiene un electrocardiograma normal, a pesar de haber estado con dolor, así que tiene casi un test de esfuerzo hecho.
no tiene fondo de ojo y no tiene ni siquiera un examen de orina. Y estuvo hospitalizado más de una semana en medicina interna. Eso habla pésimo de nosotros. ¿Sí? Doctora, tengo una duda. De forma ambulatoria, si me llega un paciente, por ejemplo, con un examen de una glicemia más de 200 y con síntomas clásicos, ¿Sí? y yo le pido acetona, ¿qué hago con el paciente mientras tanto? ¿Cuándo lo vuelvo a controlar? El paciente tiene, según la guía AUGE, el paciente tiene garantía de 7 días de iniciar su tratamiento. Por lo tanto, tú tienes obligación. Primero, si a ti no te parece que tiene una descompensación aguda, puedes esperar, déjalo con dieta, y no tienes que pedirle cetonas en plasma, tienes que pedirle un examen de orina, que es lo que necesitas para hacer el diagnóstico del compromiso o no compromiso renal, examen de orina y proteinuria. Tú no le puedes dejar tratamiento a una persona sin haber visto su creatinina, sin haber visto, porque eventualmente algunos de los fármacos pueden tener contraindicaciones de acuerdo a los exámenes que tiene. Así que tú tranquila, si lo viste y no te pareció que está en un estado hiperosmolar y ni tenía una cetoacidosis diabética, le pides su examen, lo controlas, le das su tratamiento. Gracias. Ya, entonces a este paciente hay que pedirle, bueno, ya pasó la vieja, no sabemos si hay orina, la acetona pueden estar en orina o en el plasma. La Asociación Americana de Diabetes exige tener niveles determinados de beta-hidroxibutírico en el plasma para hacer el diagnóstico, pero todas las otras sociedades científicas, dependiendo de los criterios, pueden usar cetonas en orina. Y la última cosa es respecto a la cetoacidosis. Si bien es cierto, se exige que tener un pH bajo para tener una acidosis. Eso depende de la gravedad de la acidosis y puede haber cetoacidosis leve. De hecho, todos los pacientes diabéticos tipo 1 hacen acidosis metabólica con cetonas positivas en las mañanas, sobre todo si están usando insulina que no cubre las 24 horas. Todos hacemos un poco de acidosis y cetosis en ayunas, eso es fisiológico. Bien, entonces, Cristian me dijo que tenían la prueba la otra semana y podríamos ir conversando otras cosas los días siguientes, mientras tanto van practicando en el hospital, los que están en el hospital, insulinoterapia. ¿Bien? Ya. Sí, doctora. Ya, Cristian, usted me avisa mañana, yo podría reunirme mañana o pasado con ustedes otro ratito en la tarde y conversar de otros temas de endocrino o diabetes o ambos. ¿Bien? Doctora, Sí, ¿le puedo sí, hacer una por última supuesto. cosa? Cuando nos dijo que a los pacientes lo diéramos de dieta con menos insulina, hacer lo más simplificado, dejamos la insulina NPH de la noche, la misma dosis que le estábamos dando en el hospital, más hipoglicemiantes orales o solo la insulina? Ya, es una excelente pregunta. Casi siempre nosotros no dejamos hipoglicemiante a los pacientes. Le dejamos solo insulina y le dejamos un control. Por ejemplo, ahí Cristian le mostró que el paciente lo citamos a control en 1 o 2 semanas. Y en 2 semanas le agregamos el hipoglicemiante oral o le reemplazamos la insulina por el hipoglicemiante. En general, a los pacientes, dependiendo de la gravedad de lo que tuvieron, los controlamos entre 2 semanas y 1 mes después, dependiendo de lo que tuvieron. Esto también en el electrosistema, cuando uno está en el policlínico al revés, uno recibe a los pacientes porque, por ejemplo, lo dieron de alta con una licencia estuvo hospitalizado 1 semana y le dieron licencia por 3 semanas, uno tiene que ver si le renueva la licencia, así que más o menos uno calcula eso, ya entre 2 semanas y 1 mes, o no los damos de alta y nunca más los vemos. ¿Sí? Porque en realidad, estrictamente hablando, deberíamos dejar al paciente insulinizado, dependiendo de qué tan grave estuvo, más o menos 1 mes. ¿Ya? Gracias. Bien, señores y señoritas, como siempre, un agrado verlos en la tarde, sobre todo ahora que está más bonito el día, tengo menos frío, y volvimos al hospital. Muy bien, ustedes, porque yo he estado todo el tiempo. Bien, me alegra mucho verlos por ahí. Energía, les falta un poquito de energía, vamos. Así, un poco como que